RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. La hora azul. ¿Qué pasaría si la música pudiera mirarse en un espejo y en el reflejo se viera a sí misma, pero en el futuro? ¿Qué es lo que vería? Un espejo nos muestra la apariencia, las vestimentas, los adornos, pero si nos despojamos de todo ello, el reflejo nos enseña la esencia, el alma de la música, independientemente del tiempo en el que se haya creado. El espejo que tenemos hoy ante nosotros suscita un diálogo entre músicas, las de ayer y las de hoy, un punto de encuentro entre compositores que es posible gracias a Mirrors of Time, Espejos del Tiempo, un proyecto orquestado por el pianista Diego Fernández Madaleno y el violagambista y director Jordi Savall. Así que bienvenidas, bienvenidos a La Hora Azul. Reciban un saludo de Emilio Arroyo y de Kamal Afkari en el control de sonido y de quien les habla, Lidia Cosío. Hoy acompañados de uno de los artífices de este proyecto tan original que reúne las músicas de grandes de la música antigua como Tomás Luis de Victoria, Guillaume Dufaux, François Couperin o John Dunstable, con otros grandes de la música pero de hoy, Benet Casablancas, Tomás Marco o Carlos Cruz de Castro. Estos se han inspirado en los primeros para componer algunas piezas que hoy vamos a escuchar y a comentar con nuestro invitado Diego Fernández Madaleno. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, antes de nada, enhorabuena, que hace solo un par de semanas, hace unos días, has recibido la Cruz de Alfonso X el Sabio por parte del Ministerio de Educación. ¿Lo has asimilado ya? La verdad es que es difícil de asimilar, con paciencia. Ha sido una gran alegría y un honor enorme. Bueno, esta cruz la añades al Premio Nacional de Música en 2010 por mencionar solo uno de los muchos reconocimientos que acumulas. Actualmente eres profesor del Conservatorio de Música de Valladolid, del que has sido director además durante 4 años y miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Bueno, pues hoy contigo, Diego, vamos a conocer este Mirrors of Time a través de un ejercicio. Si me permites, vamos a hacer una especie de juego, porque este doble disco se compone de 28 piezas musicales que podríamos agrupar en parejas, ¿no? Una pareja formada por 2 piezas cada una. La primera de esas piezas, de música antigua, interpretado por Experience 21 con Jordi Savall y con la Capella Reial de Cataluña, y la segunda con una pieza compuesta en la actualidad inspirada en esa primera. Bueno, los autores de esa música antigua van del siglo XIII al XVII fundamentalmente y pertenecen a países como Francia, Inglaterra, Bélgica y evidentemente España, por donde vamos a empezar. Vamos a empezar con Antonio de Cabezón y te quería preguntar primero, ¿habéis seleccionado vosotros la pieza o la selecciona el compositor que después compone otra en base a esa? Cuando surgió la posibilidad de hacer un homenaje a Jordi Savall, que es un músico para mí fundamental a lo largo de toda mi vida, desde que era yo niño, quise hacer un homenaje en el que él estuviera dentro, no un proyecto mío que dedicase a él, sino que él estuviera en el corazón de ese proyecto. Entonces pedí a una serie de compositores una obra que estuviera inspirada
en algunas de las músicas que Jordi Savall ha interpretado con más frecuencia. En el único caso en el que el compositor me pidió que fuera yo el que le dijese la obra fue Claudio Prieto. Claudio Prieto me dijo: prefiero que me digas la obra, para mí es más fácil. Y otro caso fue el de Francisco García Álvarez, porque él había compuesto una pieza dedicada a Jordi, que él eligió la obra en la que iba a inspirarse, pero falleció Montserrat Figueras, y entonces le pedí a García Álvarez que compusiera una pieza sobre la tercera lección de tinieblas. Has mencionado ya muchos temas de los que vamos a ir hablando a lo largo de esta hora hasta las 3 de la tarde, desde esa relación con Jordi Savall, que creo que comenzó tú personalmente sin conocerla a él desde niño, pero a raíz de este proyecto, ¿no? Él, para mí siempre fue una referencia, pero de una manera extraña, porque a mí me parecía que este hombre, cuando salía y tocaba y cuando le escuchaba hablar, ejercía para mí una atracción muy grande como músico. Después, cuando fue pasando el tiempo, yo comencé a proseguir mis estudios musicales, sí que me siguió interesando su manera de unir la música a la historia, de vincular determinados compositores a determinadas ideas de un tiempo concreto, y ahí fue el origen de querer hacer este homenaje a Jordi. Y yo lo conocí cuando se presentó el programa, que fue en el Instituto Cervantes de París. En 2012. En 2012. El 21 de febrero, porque es el cumpleaños de mi madre, y recuerdo que ese día es, no sé si el único que no he estado con ella celebrándolo. El 21 de febrero de 2012 fue la presentación del programa allí, y estuvo Jordi Savall, y luego ha estado en otros conciertos en los que he tocado esta música, y bueno, en France Musique también, en un programa que dedicaron a Jordi Savall, la journée que hacen con algunos autores, y también fui a tocar algunas de las obras allí en París, y bueno. Bueno, pues vamos a escuchar El tiento tercero de Antonio de Cabezón, esa primera pieza, y estén atentos porque después sonará la música que, inspirada en esta que vamos a escuchar, ha compuesto Teresa Catalán ahora en el siglo XXI.
Es el tiento tercero de Antonio de Cabezón, que escuchábamos interpretado por Esperión 21, dirigido por Jordi Savall. Esta pieza es en la que se inspiró Teresa Catalán para crear otra que se titula Tiento de tantos tonos y que vamos a escuchar ahora, pero antes, Diego, cuéntanos qué es lo que nos vamos a encontrar. La obra de Teresa Catalán creo que es una de las obras más interesantes de la música española de nuestro tiempo. Además es una multiplicidad de facetas, porque es una docente extraordinaria, investigadora, es compositora y sobre todo una persona de una implicación muy grande con la música y con la transmisión del saber. Me parece una compositora excelente y que tiene todo el reconocimiento por parte de las instancias, ¿no? A través de premios. Es una gran figura y esta obra, yo he tocado prácticamente la totalidad de su obra pianística y es una de las autoras que tiene mi mayor admiración dentro de toda la música contemporánea actual, y creo que esta obra pues, es un ejemplo de su estética y de cómo esa estética la puede afrontar también en relación con músicas de otras épocas. Esta la interpretas tú, ¿cómo la afrontas tú? Bueno, para mí la obra de Teresa Catalán en general es una obra con la que estoy muy familiarizado y su lenguaje es para mí muy natural dentro de mi forma. Creo que sé lo que ella quiere y lo que la partitura me pide a mí como intérprete también, ¿no? Creo, nunca está uno seguro de nada de esto como para poder decir sé que esto es lo que, ¿no? Si no, además no sería el factor interpretativo tiene esa especie de mini definición, no de arbitrariedad nunca, jamás, sino que hay posibilidades diferentes, ¿no? Y a mí me parece una obra, tanto este tiento de tantos tonos como su música general, me parece el mayor interés.
Tiento de tantos tonos, esa pieza de Teresa Catalán, inspirada en esa otra obra que escuchábamos de Antonio de Cabezón, organista, arpista y compositor español del Renacimiento en el siglo XVI. Teresa Catalán, Diego, que dice que tú haces poesía con la música y que siempre estás dispuesto a colaborar con los compositores actuales. Y la verdad es que no lo dice solo Teresa Catalán, lo dicen muchísimos compositores que han colaborado contigo. Lo tuyo es una verdadera vocación musical. Sí, mi vocación y yo creo que mi utilidad también, es decir, mi vocación evidentemente es musical, pero la dedicación a la música contemporánea también tiene un contenido de utilidad, ¿no? Porque yo creo que soy especialmente útil en esto mucho más que en otros repertorios. Y desde muy joven he tenido, a través de amigos mayores, he tenido siempre amigos muy mayores y algunos de ellos maestros míos, como Miguel Frechilla, como Félix Antonio González, que me hacían conocer a personas como Miguel Delibes, que encontrábamos en Valladolid y que tomábamos café con él, hablábamos, y ver un poco algo que decía Cesare Pavés en sus diarios, que la conveniencia de estudiar la historia hacia atrás. Y yo siempre he visto eso, no digo que sea conveniente o no, simplemente me refiero a esa frase y esa idea, en el sentido de que yo, por razones personales, biográficas, he hecho eso. Es decir, he conocido el presente a través de muchas personas que me han acercado a él y he ido haciendo ese viaje, no siempre linealmente hacia atrás, pero no he visto esa secuencia hacia adelante que parece explicar todo de una determinada manera, sino he combinado las dos y yo creo que es interesante. Y en esa idea del arte contemporáneo y formar parte de la creación actual, a mí me hace sentirme vivo y sentirme útil como intérprete de una manera particularmente interesante. Además, este proyecto también es interesante porque evidentemente tú estás más volcado en esa música, en la interpretación de música contemporánea. Los compositores, con muchos de los que colaboras, componen en base a músicas quizá más actuales. Por eso resulta curioso cómo en esta ocasión no ha habido ningún límite en ese sentido, se ha traspasado esa barrera que supuestamente existe en cuanto a la interpretación de un género, por ejemplo, en tu caso el de la contemporánea, que en este caso sí, interpretas esa parte más contemporánea, pero ¿cómo os habéis acercado de esa manera a la música antigua? Sí, además, yo creo que tiene interés esa idea que planteabas al principio de ver las dos partes, ¿no? De ver una misma melodía de la Edad Media en un contexto, en unas coordenadas estéticas totalmente distintas como en el presente, que esa es la idea del espejo en ese sentido también, ¿no? De cómo se desarrolla un mismo motivo dentro de contextos estéticos, técnicos completamente distintos, incluso, todos los factores intervienen de una manera que lo modifica, que al mismo tiempo lo hace reconocible y que hace que esa variedad sea todavía mayor, ¿no? La infinita variedad musical y se pueda constatar en el aspecto de las músicas que están grabadas por Jordi Savall y los grupos, en el caso cuando lo requieren, hay obras de diferentes formaciones, y las piezas pianísticas, que en ese caso son un mismo instrumento, en todas ellas, es el piano el que participa en todas ellas, y establece un diálogo estético, un diálogo musical estrictamente, ¿no? Hablando de Jordi Savall, es cierto que el interés de compositores modernos por la música antigua no es algo nuevo tampoco. Mendelssohn, por ejemplo, redescubrió una buena cantidad de obras de Bach, por ejemplo, pero sí que es verdad que la evolución en cuanto a su interpretación ha sido otra, porque hasta quizá mediados del siglo XX no era habitual que se programaran compositores de música antigua anteriores a Bach. Esto Jordi Savall de alguna manera también lo ha cambiado. Es que Jordi Savall tiene un valor absolutamente excepcional como intérprete. Es decir, no solamente es un intérprete absolutamente extraordinario como violagambista y como director, ¿no? Sus versiones de Rameau, de Couperin, etcétera, tanto cuando se está con la viola como cuando dirige, son excepcionales. Sino que él también
abrió, y es algo que a mí me ha interesado siempre particularmente, no limitarse a esa interpretación, que no es un límite en sí mismo, y sobre todo cuando es tan excepcional como en su caso y como en el caso de los grandes intérpretes, ¿no? O sea, hacer de forma maravillosa el gran repertorio no es ningún límite, claro. Pero me refiero a que él quiso profundizar en un instrumento que no se tocaba, y lo hizo encontrando con una sorpresa extraordinaria, y él cuando lo cuenta siempre lo hace con un asombro enorme, ver todas esas partituras de Marin-Marais, de Sainte-Colombe, que estaban sin ser interpretadas y que él tenía en una mesa en la Biblioteca Nacional de Francia, y él veía todo ese tesoro, ¿no? Es decir, esas músicas que él, como intérprete de la viola da gamba, que además estudiaba a través de cartas, de documentos de la época, porque era un instrumento que había perdido, digamos, esa continuidad de maestro-discípulo, a través de cartas, a través de indicaciones que se hacían a veces voluntariamente, a veces esa información que se da sin querer en un texto, y él aprendía de los grandes maestros de la viola cómo era la técnica, por qué decían cuestiones, el arco al aire, qué quería decir, el tercer dedo en el arco que toca directamente las... Es decir, todo ese mundo él lo investiga, lo elabora, porque él veía que cuando se enseñaba la viola se hacía de una manera muy similar a la del violonchelo, es decir, y no con las características propias de ese instrumento. Y bueno, la búsqueda y la importancia de Savaille en el ámbito interpretativo es una, pues evidentemente reconocida mundialmente, y que es de un valor que muchas veces no nos damos cuenta. Es decir, el papel de personas como Jordi Savall, es verdad que en France Musique decían la discografía oceánica de Jordi Savall, porque claro, es tal cantidad de música, tal cantidad de obras, de descubrimientos, de versiones maravillosas, de obras que deberían estar constantemente en nuestro patrimonio musical en España, por ejemplo, de música de Victoria, la música de Sererolles, todo eso lo ha grabado, pero claro, luego todo el repertorio de la música francesa, de música... Todo está en una discografía que realmente es impresionante, es decir, vista una a una, y los conciertos, ¿no? La cantidad de conciertos que da cada año, y descubrir esa música e interpretarla de esa manera. Es un camino que los que somos más jóvenes encontramos ya como natural, porque lo hemos visto siempre, pero hay que ver ahí delante, ¿no? Es decir, ese mundo que estaba por descubrir y que una persona como Jordi Savall nos ha abierto a todos. Y que sigue descubriendo. Todavía nos queda bastante por conocer de Jordi Savall, de todas sus investigaciones, que la verdad es que me resulta apasionante. Se ha tenido que encontrar con cada cosa que ha tenido que ser para él sorpresa tras sorpresa. Un trabajo que desde luego ahora vemos también en esa discografía y en esas interpretaciones que también podemos ver en directo. De hecho, vamos a ir con otra pieza de este Mirrors of Time. Ahora una seleccionada del Llibre Vermell Montserrat, un manuscrito de finales de la Edad Media que se conserva en el monasterio de Montserrat en la provincia de Barcelona. Contiene una colección de cantos y danzas medievales para entretenimiento de los peregrinos que acudían a este monasterio. Diría que es uno, quizá el más notable, ¿no?, de los manuscritos hispánicos que corresponden al Ars Nova en el siglo XIV. Así que vamos a escuchar esa pieza primero, que se llama Mariam Matrem, y después escucharemos la que hizo Jesús Legido inspirado en esta.
Ahí escuchábamos a la Capella Reial de Cataluña junto a Hesperion 21, dirigido por Jordi Savall, en esa pieza Mariam Matrem del Libro Rojo de Montserrat del siglo XIV y que inspiró al compositor vallisoletano Jesús Legido para componer la pieza que vamos a escuchar en unos minutos, que se titula Glosas. Diego, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar una obra que, como su título indica, son unas glosas a esto que acabamos de escuchar, y en la estética de Jesús Legido, que también es algo que creo que es importante en el disco, ver que la música de los compositores es muy distinta, extraordinariamente distinta. Es decir, que muchas veces cuando decimos música contemporánea, más allá de cuestiones cronológicas, no sabemos bien a lo que nos estamos refiriendo, porque está la música de Jesús Legido que hemos escuchado y la música de Teresa Catalán, la que vamos a escuchar de Jesús y la que hemos escuchado de Teresa, y las otras obras del disco, los otros compositores, son todos muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces yo creo que eso también da un valor a ese carácter del disco, ¿no? De encontrar las músicas de otras épocas y las músicas de nuestro tiempo, pero que no son homogéneas estéticamente, más allá de una aproximación muy global. Pero escuchamos cualquiera de estas obras y vemos que las diferencias estéticas entre los compositores son enormes, y en la obra de Jesús Legido pues se aprecia, ¿no? Son muy distintas, y aún así, igual que con Teresa Catalán de Jesús Legido, también has estrenado varias obras. Te mueves cómodamente, por lo menos en todos esos compositores. Y es que has estrenado, creo que más de 300 estrenos absolutos de música española para piano de más de 70 compositores, todos ellos evidentemente con su marca personal y tan distintos los unos de los otros. ¿No tienes problema en moverte de un lado a otro, de una estética a otra? La verdad es que estos 14 compositores que hay aquí, junto con otros, algunos otros más, por supuesto, trabajo habitualmente con ellos. Cuando digo habitualmente, quiero decir constantemente, porque son compositores que en los programas que yo elaboro, que quieren tener en algunos casos también un carácter vinculado a algo concreto, a un personaje, a un momento determinado, o incluso a las relaciones entre pues, música española y francesa, o música... son compositores con los que cuento siempre, porque son compositores de una gran calidad, de una gran confianza para mí trabajar con ellos, y la verdad es que estos 14, junto con algunos más, están prácticamente en el 90% de mis programas. Pues venga, pasamos del siglo XIV a lo que le sugirió en el siglo XXI a Jesús Legido esta pieza que hemos escuchado hace unos minutos del Libro Rojo de Montserrat. Se titula Glosas.
Diego, ¿cómo termina un intérprete después de interpretar algo con esta intensidad y esta expresión? Este programa en conjunto es un programa bastante exigente. Cuando lo he tocado en conciertos, es un programa que tiene una duración importante y de obras que algunas de ellas tienen bastante dificultad. Pero sobre todo, bueno, hay una belleza y un interés musical enorme, ¿no?, en ellas. Estamos hablando con Diego Fernández Magdaleno, que acabamos de escuchar en el piano interpretando este Glosas de Jesús Legido, y que es una de las piezas que aparece en el disco doble Mirrors of Time, en el que aparece el pianista, junto a Esperion 21, la Capella Reial de Cataluña, dirigida por Jordi Savall. En realidad un disco también homenaje a Jordi Savall, en esa admiración que tienes hacia él. Yo me gustaría saber cómo recibió él esta propuesta pues tan original, tan distinta. Yo se lo comenté a Benet Casablancas, que es un amigo común, un magnífico compositor y además es el autor de las notas que hay en el disco, y él cuenta la sorpresa con la que recibió Jordi la noticia de este proyecto que yo quería hacer, ¿no? El proyecto era simplemente hacer un concierto en su homenaje, ¿no? Después es cuando surgió la posibilidad por parte de Jordi de grabarlo, y la idea, en la que también estaba Benet Casablancas, final de que estuvieran las dos, tanto las músicas contemporáneas como aquellas en las que estaban inspiradas, porque en un primer momento la idea era grabar un disco con las partituras contemporáneas, ¿no? Después ya es cuando surgió, que yo creo que es mucho más interesante por todo lo que estamos hablando ahora. Y bueno, yo cuando asistió al estreno del programa en París, pues yo le vi muy contento. Él es un hombre, a pesar de que es un hombre de una profundidad extraordinaria, como se puede deducir de un artista como él, es un hombre extraordinariamente sencillo, y recuerdo como algo inolvidable la cena ese día después en París, en la que contó algunos episodios de su infancia, de su juventud, ¿no?, que estaban llenos de emoción por su parte al contarlos, al referirse a su familia, a sus padres, a cómo fueron sus inicios. Un hombre de una familia humilde que comenzó a estudiar violonchelo, después la viola, y que quedó fascinado por ese mundo en el que después pues ha sido una figura mundial, ¿no? Es un disco que, por circunstancias, también es un homenaje a Montserrat Figueras, mujer de Jordi Savall, que falleció precisamente en el desarrollo de este proyecto. Algunas precisamente la pieza que mencionábamos de García Álvarez, quise que estuviera para que apareciera de alguna manera reflejada. Yo creo que ese momento de la tercera lección de Tinieblas es un... aparte de que es bellísimo y de que está cantado maravillosamente, interpretado maravillosamente, además simbolizaba la referencia a todas las mañanas del mundo, donde aparece esa música, ¿no? Que fue para Savall importantísimo, y para Montserrat Figueras, ¿no? La película, el obtener todo ese éxito que tuvo, y que puso a la figura de Marais y de Sainte-Colombe en un conocimiento que no se había tenido, ¿no? La película de Alain Corneau. También aparece ahí, bueno, Depardieu, por supuesto, pero Jean-Pierre Mariel, que hace de Sainte-Colombe, y que hay en uno de los discos de Savall recita, mientras Jordi toca una obra de viola, y hay un recitado que hace Jean-Pierre Mariel. Y esa tercera lección de Tinieblas de Couperin, yo creo que era una manera de simbolizar también. Montserrat Figueras, evidentemente, es una artista que ha cantado multitud de obras, y que no podemos elegir una que sea absolutamente representativa de alguien que ha tenido un repertorio tan grande. Pero sí que esta obra se hacía singular por razones diversas, razones estrictamente musicales, pero también las razones de la película, basada en un texto
como sabes, de Pascal Quignard. Hace poco hubo un concierto en el que participaron Quignard y Jordi Savall, conmemorando el aniversario. Y yo creo que había muchos factores que hacían especial esa obra para recordar a Montserrat Figueras. Pues ahora nos vamos a ir hasta Francia con François Couperin, pero con la célebre pompa fúnebre que, por cierto, le dedicó a la muerte de Madame Maguet, que ya le hemos mencionado porque aparece también aquí en este disco. Benet Casablancas es el compositor que se ha inspirado en esta pieza, en la pompa fúnebre de François Couperin, para crear una obra e integrarla en este proyecto que estamos conociendo hoy junto a Diego Fernández Madaleno. Casablancas, por cierto, que también añade unas notas en el libreto de Mirrors of Time, hablando de esa llamada, ¿no?, proponiéndole ese proyecto y de la sorpresa que se llevó Jordi Savall, y también unas palabras de agradecimiento tanto hacia ti como a Jordi. Diego, si tuvieras que introducir la pieza que Casablancas ha compuesto inspirada en Couperin, ¿qué nos dirías? Benet Casablancas es un compositor absolutamente extraordinario que además tiene una relación y una importancia en la génesis de este disco, y además es un hombre que es autor de algunos libros fundamentales. Hace poco, sobre el humor en la música, hace unos días, el pianista Joshua de Solán, que es un magnífico pianista, se refería a él en los términos que yo creo que merece, como un aporte extraordinario a la escritura sobre cuestiones musicales, o también después el más reciente es Paisajes del romanticismo musical, que están ambos en Galaxia Gutenberg. Y yo creo que Casablancas es una de las grandes figuras de la música contemporánea, que con un conocimiento, con una capacidad de análisis, con una capacidad de reflexión, y luego como creador, autor de una obra extraordinaria, tanto en formatos breves, muchas veces hace haikus, etcétera, como en otro tipo de formatos. Su reciente concierto para violín extraordinario, que estrenó como solista Leticia Moreno. Yo creo que es uno de los grandes.
Jubilus, de Benet Casablancas. Aquí te escuchamos a ti, Diego, en el piano, en esta pieza, con Casablancas, que es otro de los 14 compositores actuales que aparece en este doble disco, Mirrors of Time, que por cierto se presenta este 25 de abril aquí en Madrid, ¿no? Cuéntanos. Sí, en el Argonauta tendré una conversación con María del Ser. Compañera María del Ser. A las 7 de la tarde en el Argonauta. Y será un placer para todo el mundo poder estar en la presentación aquí en Madrid. Bueno, esta es una presentación también, por supuesto, y además no solo en Madrid, porque la radio llega a todas partes. Nos tenemos que marchar, nos ha dado para poco esta hora, habríamos estado una hora más todavía, hablando también de esa parte tuya como escritor, porque de hecho aquí tenemos el último libro de los últimos, que se titula El rigor de los signos, notas para Pedro Aizpurua, un homenaje a Pedro Aizpurua que has escrito, y es que sabemos que en un mes presentas un nuevo libro, en este caso un poemario. Sí, un poemario que saldrá en Editorial Páramo, que se titula Ausencias en Camino, y el día 23 de mayo lo presentaremos en la librería Oletum de Valladolid, y probablemente vengamos a Madrid también a presentar. Pues como aquí en La Hora Azul somos muy de literatura, en eso nos basamos, esperaremos pronto tener un ejemplar para poder echarle un vistazo y poder hablar de ello también aquí en La Hora Azul. Nos vamos a despedir con una pieza de Claudio Prieto, se titula Sentimientos, también pertenece a este disco, está inspirada en una pieza de Magan Magué, y nos tenemos que despedir dándote las gracias, Diego Fernández Madaleno, por habernos acompañado esta hora que ha sido tan agradable, escuchándote a ti y escuchando estas piezas que forman parte de este Mirrors of Time. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Y para despedirnos, unas palabras que quieras decir antes de que empiece a sonar este Sentimientos. Claudio Prieto era un gran amigo, además era natural de Muñeca de la Peña, de una pedanía de Guardo, de Castilla y León. Yo soy de Medina de Río Seco, de Tierra de Campos, y siempre a él le gustaba hablar y de palabras que decía y de cosas de Castilla y León que a él le interesaban. Él vivió muchos años aquí, pero siempre tenía esa parte suya en Castilla y León. Y él, como he dicho, me pidió que le eligiera esta obra, Le Plaire de Sainte-Colombe, que es una verdadera maravilla de obra, muy significativa también de Jordi Savall como intérprete, y él escribió estos sentimientos. Y me alegra mucho que escuchemos esta pieza, porque este año sería el 90 cumpleaños de Claudio. Desgraciadamente falleció, pero es una manera de recordarlo. Gracias, Lidia.